los espías. El sagrado Zohar interpreta el asunto de los espías que Moisés mandó para explorar la tierra, concerniente a la tierra espiritual. ¿Por qué está escrito que el Creador les dice, suban allí al Negev, profundicen en la Torah y por esto conocerán ese mundo? Miren cómo es la tierra, lo que significa que verás el mundo al que te traigo. Y las personas que viven en él son los justos en el jardín del Edén. Fuerte es el débil, lo que significa que en él verás si fueron recompensados con todo esto, porque superaron su inclinación por la fuerza y la rompieron, o por debilidad sin esfuerzo, o si se fortalecieron en la Torah para participar en ella día y noche, o si la dejaron y aún así fueron recompensados con todo esto. Si son pocos o muchos, significa que si son muchos, participan en mi trabajo y se fortalecen en la Torah. Y si son recompensados con todo esto o no. ¿Y cómo es la tierra, y es abundante o austera? Sabrás cómo es la tierra en la Torah, es decir, que es el mundo, y la abundancia superior es abundante para sus moradores, o si falta algo allí. Y subieron al Negev y vinieron a Hebrón. Subir al Negev significa que las personas están ascendiendo en la Torah. En el Negev significa con un corazón ocioso, como alguien que lo intenta en vano, secamente pensando que no hay recompensa en él. Ve que la riqueza de este mundo se pierde, por eso piensa que todo está perdido. En el Negev significa que el agua se ha secado, y vinieron a Hebrón significa que vinieron a conectarse con la Torah. Hebrón fue construido en 7 años, que son los 70 rostros de la Torah, y llegaron a la corriente de Eshcol. Son palabras de leyenda e interpretación que vienen del lado de la fe. Y cortar una rama de allí significa que aprendieron los encabezados de los títulos y de ahí titulares. Aquellos que son fieles están contentos con las palabras y las palabras son bendecidas dentro de ellos. Miran su rostro desde una raíz y un núcleo y no hay separación en ellos. Aquellos que no son fieles y no aprenden la Torah Lishma, separan la fe, que es Malhut de Zeir Anpin, porque no creen que son un núcleo y una raíz. Este es el significado de y lo llevaron en un polo entre dos. Es decir, que se separaron entre la Torah escrita y la Torah oral. Con las granadas y con los higos, es decir, que pones estas palabras completamente con la citra agra en el lado de la idolatría y el lado de la separación. Rimonim, granadas, proviene de la palabra minim, o adoradores de ídolos, y te'enim, higos, proviene de las palabras que el Creador no está a su lado. Esto significa cuando no creen en la providencia y dicen que todo es incidental. El Creador se separan del mundo. Y regresaron de recorrer la tierra, significa que regresaron al lado malo. Regresaron al camino de la verdad diciendo, ¿qué sacamos de ella? Hasta el día de hoy no hemos visto el bien en el mundo. Hemos trabajado en la Torah y en la casa está vacía. Hemos vivido entre los más bajos de la nación. ¿Quién será recompensado con ese mundo? ¿Quién entrará en él?
Sería mejor no trabajar tanto. Ellos contaron y dijeron, nos hemos esforzado y aprendido para conocer una parte de ese mundo, como nos aconsejaste, y también fluye leche y miel. Ese mundo superior es bueno, como sabemos por la Torá, pero ¿quién puede merecerlo? Sin embargo, las personas que viven en él son fuertes. La persona que ha sido recompensada con ese mundo es fuerte, trazando el mundo entero como algo con lo que no merece la pena involucrarse y tener grandes riquezas. ¿Quién puede hacerlo y ser recompensado con él? Por supuesto. Por supuesto que las personas que viven en esa tierra son fuertes. Aquel que desee ser recompensado con él debe tener gran riqueza. Como dice lo escrito, el hombre rico responde más o menos. El hombre rico responde con esfuerzos. Y las ciudades son grandes y amuralladas, es decir, que las casas se llenaban abundantemente, falta nada en ellas. Y sin embargo, también vimos allí a los descendientes del gigante, es decir, que requiere un cuerpo tan fuerte y tan poderoso como un león, porque la Torá agota las fuerzas del hombre. ¿Quién puede ser recompensado con él? Además, Amalek está viviendo en la tierra de Negev. Y alguien llega a decir que incluso con todo esto será capaz de sobreponerse, Amalek está viviendo en la tierra del Negev. Es decir, en la inclinación al mal, el difamador que acusa a la persona está siempre en el cuerpo. Con estas palabras, desalentaron el corazón de los hijos de Israel, ya que le dieron un mal nombre. Los fieles, ¿qué dijeron? Si el Creador está satisfecho con nosotros, Él nos lo dará. Es decir, cuando uno se esfuerza con el deseo del corazón hacia el Creador, será recompensado con él, porque lo único que Él quiere de la persona es corazón. Pero no te rebeles contra el Creador. No debemos rebelarnos contra la Torá, porque la Torá no necesita riquezas ni vasijas de plata y oro. Y tú no temas a las personas de la tierra, porque si un cuerpo destrozado se involucra en la Torá, encontrará cura para todo, y todos los difamadores del hombre se convertirán en sus ayudantes. Hasta aquí sus palabras. De acuerdo con el sagrado Zohar, interpreta el asunto de los espías en relación con la entrada del hombre en el trabajo sagrado. Realmente se llama tomar sobre sí la carga del reino de los cielos. Esto, uno es recompensado con la recepción de la Torá, como ocurrió al pie del monte Sinaí. Lo dijeron, haremos y escucharemos. Es igual para todos y cada uno de los que deseen ser recompensados con la Torá. Deben pasar un periodo llamado haremos y después serán recompensados con escucharemos. Muchos grados en haremos, que en general se dividen de dos maneras. Número 1. La parte revelada se considera guardar la Torá y mitzvot en la práctica, aprender día y noche y ser meticuloso con los detalles de las mitzvot hasta que no se pueda añadir más en lo referente a las acciones. Tu intención es que haga todo por el Creador para guardar el mandamiento del Rey y a cambio recibirá una recompensa en este mundo y en el mundo por venir.
De sentido se le considera justo. Número 2. La parte oculta se refiere a la parte oculta en la Torá, que es la intención. Lo que una persona pretende mientras practica está oculto a la gente, pero sobre todo está oculta para la persona misma, porque este trabajo debe ser por encima de la razón. De ese modo, la razón no puede criticar su trabajo si está en el camino que asciende hacia la adhesión con el Creador. Es decir, si está en el camino llamado con la intención de otorgar, llamado no para recibir recompensa. Por lo tanto, está oculto porque está trabajando sin un pago y entonces la recompensa está oculta de él. Esto significa que una persona que trabaja por una recompensa sabe que está trabajando bien porque está recibiendo una recompensa. Pero quien trabaja para otorgar contento a su Hacedor, para que el Creador disfrute, no puede ver y el Creador se deleita de su trabajo, sino que debe creer que el Creador está complacido. De esto se deduce que la recompensa también se llama con la intención de otorgar. Y también es por encima de la razón. Hay otras razones llamadas la parte oculta. Este trabajo no pertenece al público general, sino a los individuos que dice, como dice Maimónides, los sabios dijeron, uno debe dedicarse siempre a la Torá, incluso en lo lishma, porque de lo lishma uno llega al lishma. Por lo tanto, al enseñar a los niños, mujeres y a personas sin educación, se les enseña a trabajar por temor y para recibir una recompensa, hasta que adquieran conocimiento y adquieran mucha sabiduría. Se les debe enseñar este secreto poco a poco y deben acostumbrarse a él agradablemente hasta que lo alcancen y lo conozcan y lo sirvan por amor. El asunto de los espías piensa principalmente en una persona que desea caminar por el camino de la adhesión, que es otorgar. En ese momento, los espías vienen con sus argumentos justos, de acuerdo a sus puntos de vista, y a través del razonamiento, le hacen entender que ellos tienen razón. Se sabe que el Sagrado Zohar dice, cada hombre es un mundo pequeño, compuesto de 70 naciones además de Israel. Esto significa que como hay 7 cualidades que son 7 sfirot, y frente a ellas, en oposición hay 7 cualidades en la Sitra Achra. Cada una consta de 10, por lo que son 70. Además, cada nación tiene sus propios deseos y quiere imponer su deseo sobre los demás. El pueblo de Israel, en una sola persona, también tiene su propio deseo, que es adherirse al Creador. Hay una regla. Uno no puede luchar contra sí mismo. Al contrario, es necesario una fuerza especial para que la persona pueda ir en contra de sus puntos de vista. Pero él tiene el poder y la fuerza para luchar contra otro y entiende que su punto de vista es verdadero y nunca querrá ceder ante la opinión del otro.
En consecuencia, si las 70 naciones están dentro de la persona, ¿cómo puede luchar contra sí mismo? Es decir, una vez que una cierta nación prevalece sobre las 70 naciones con su deseo, entonces una persona se rige por ese deseo. Por lo tanto, cuando una persona piensa en sí misma, ve que este es su deseo. No dice que alguien de las 70 naciones quiera gobernarlo, sino que piensa que este es él mismo, y es muy difícil luchar contra sí mismo. Por lo tanto, uno debe determinar en sí mismo que tiene 70 naciones en su cuerpo, y además el pueblo de Israel. Y debe determinar por sí mismo a qué pueblo pertenece, ya que hay una regla. Cada persona ama su patria y lucha por su patria. Por lo tanto, debe determinar si pertenece al pueblo de Israel o a una nación de las 70 naciones. Si determina que pertenece al pueblo de Israel, entonces puede luchar contra las 70 naciones cuando vea que vienen a batallar. En ese momento, ve que las 70 naciones quieren aniquilar al pueblo de Israel, como está escrito en la Agadá de Pesaj. Ella defendió a nuestros padres y a nosotros, porque no solo uno se levantó contra nosotros para aniquilarlos. No obstante, en todas y cada una de las generaciones hay quienes se levantan contra nosotros para aniquilarlos, y el Creador nos salva de sus manos. Si la persona sabe que pertenece al pueblo de Israel, tiene la fuerza para luchar contra las 70 naciones, porque existe en la naturaleza esta fuerza de luchar por la patria, porque sabe que es un israelí. Quieren aniquilarlo. Esto se deduce que es como si hubieran dos cuerpos luchando entre sí, y entonces tiene fuerza para luchar. En ese caso, cuando hablamos del trabajador del Creador, el pueblo de Israel, se llama Yashar El, de las palabras directo al Creador, porque desea adherirse al Creador, desea que Malhut tome sobre sí la carga del reino de los cielos. Malhut es llamada El, nombre del Creador, El, hogar, como está escrito en el Sagrado Zohar. Por eso está escrito un Gar que se indigna todos los días, que significa Malhut, mientras las 70 naciones en él se resisten y luchan contra él. Israel dentro de él, con todo tipo de tácticas, desean anular y aniquilar a Israel dentro del cuerpo del hombre. Aquí, en el trabajo con la intención, cuando específicamente quiere ir en la forma de otorgamiento, comienzan los argumentos de los espías, y a estos argumentos el Zohar los interpreta de acuerdo con los versículos escritos en la Torá que disputan y luchan contra el Israel dentro de él, deseando eliminarlo de la faz de la tierra. Es decir, no debe pensar que alcanzará lo que pensó que lograría con todo tipo de argumentos, porque están luchando contra él, ya que la base de las 70 naciones es el deseo de recibir.
e Israel se anula precisamente ante él sin ninguna recompensa en absoluto. Por lo tanto, precisamente, cuando la persona quiere ir en contra de sus puntos de vista, comienzan los argumentos de los espías que le hacen entender racionalmente que no tiene posibilidad de alcanzar la meta que desea lograr. Sin embargo, a veces los espías hacen que la persona entienda algo todavía más duro que cualquier cosa que los espías afirman. Él dice a la persona: debes saber que el Creador no puede ayudar a alguien tan indigno como tú. Esto es lo más duro de todo, porque lo general, cada vez que la persona tiene problemas, puede hacer plegarias. Pero cuando llegan a una persona y le dicen: tus esfuerzos son en vano, porque el Creador no puede ayudar, lo despojan de la plegaria. ¿Y qué puede hacer entonces? ¿A quién puede recurrir en busca de ayuda? Está escrito en el Sagrado Zohar. Rabí Yossi dice: ellos se encargaron de calumniar todo. ¿Qué es todo? Es la tierra y el Creador. Rabí Yitzhak dijo: con la tierra es verdad, pero con el Creador, ¿cómo lo sabemos? Él le dijo: está implícito en las palabras. Sin embargo, las personas que viven en él, fuertes. Es decir, ¿quién puede derrotarlos? Las personas son fuertes, es exacto, lo que significa que ni siquiera el Creador puede derrotarlos, y ellos calumniaron al Creador. שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. ועל כל הדברים... La persona no puede discutir contra todas las palabras de los espías con la mente, o esperar hasta que tenga que responderles, y mientras tanto estar bajo su dominio. Al contrario, debe saber que nunca será capaz de responder a sus preguntas con la mente externa, pero específicamente cuando sea recompensado con la mente interior, tendrá el lenguaje para explicarles. Mientras tanto, debe ir por encima de su mente. Es decir, aunque el intelecto es muy importante, la importancia de la fe es aún mayor que el intelecto. Tanto, no debe ir de acuerdo con el intelecto, sino de acuerdo con el camino de la fe para creer lo que nuestros sabios dijeron. El hombre debe asumir el yugo del reino de los cielos con fe por encima de la razón. En ese momento no hay lugar para los argumentos de los espías, porque hablan solo dentro de la razón, de la mente externa. Este es el significado de Israel cuando dijo en el momento de la preparación para la recepción de la Torá: haremos y luego escucharemos. Hacer significa sin el intelecto externo. Más bien, hace sus cálculos según el mandatorio, ya que el mandatorio probablemente sabe que es mejor para él y lo que no, es decir, lo que es bueno para una persona y lo que no. Pero queda una pregunta muy grande. ¿Por qué nos dio el Creador un intelecto externo que usamos en cada cosa, mientras que aquí, en el trabajo del Creador,
debemos ir en contra de este intelecto y no con el intelecto con el que nacimos? Esto se debe a que el Creador quiere que le pidamos ayuda. La ayuda que nos da es la luz de la Torá, y si pudieran pasar sin la ayuda del Creador, no tendrían necesidad de la luz de la Torá. Como nuestros sabios dijeron, he creado la inclinación al mal y he creado la Torá como condimento. Por lo tanto, para que uno sienta necesidad de extender la luz de la Torá, se nos dio este trabajo en ocultación de la intención, para que el hombre tenga necesidad de una mente interna. Desde la perspectiva del intelecto externo, el Creador lo hizo para no dar ninguna ayuda para el trabajo. Más bien al contrario, le está obstruyendo trabajar para otorgar. Este es el significado de lo que está escrito en el Sagrado Zohar. Si alguien viene a purificarse, es ayudado con un alma sagrada, purificado y santificado, y es llamado sagrado. Por eso uno llega a necesitar ser recompensado con naranjay, que pertenece a la raíz de su alma. Tanto, hubo una corrección de la ocultación que es el da'at, el juicio, es decir, que la mente externa de la persona estará en contra de trabajar para otorgar. Esto es llamado dentro de la razón de la mente externa, lo que hace que todos los cálculos del hombre sean que no vale la pena el trabajo para otorgar. Cuando se sobrepone y escapa de la batalla y le pide al Creador que lo ayude a ir por encima de la razón, es decir, a no estar bajo el dominio del deseo de recibir, entonces, cuando el Creador lo ayuda, recibe una mente interior llamada razón interna. En ese momento, por medio de esta razón, el cuerpo acepta trabajar para otorgar al Creador, como está escrito. Cuando los caminos de un hombre agradan al Creador, hace que incluso sus enemigos estén en paz con él, refiriéndose a la inclinación al mal. De esto se deduce que mientras esté dentro de la razón, que significa que el intelecto le dice que vale la pena hacer este trabajo, puede esforzarse en el trabajo. Por lo tanto, cuando tiene un intelecto externo, la razón le obliga, es decir, trabajar con la intención de recibir. Esto se llama dentro de la razón. Pero cuando es recompensado con la mente externa, es decir, con la razón interna, con la mente interna, es decir, con la razón interna, la mente le obliga a trabajar para otorgar satisfacción al Creador.